Estamos bendecidos por el Señor, amén. La iglesia en general está bendecida por el Señor, porque hemos cantado y nos hemos gozado delante de la presencia del Señor. Le doy un saludo muy especial a la gente que nos ve a través del internet. En esta mañana ya estamos al aire. A todas las naciones, cada tribu, cada lengua, cada nación, hoy los saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos una familia unida en Jesucristo el Señor. Somos una familia robusta delante de la presencia del Señor, como lo dice Jeremías 17, del 5 al 8. Usted lo puede leer en su casa. Y dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que no perderemos nuestro fruto y todo lo que emprenda a nosotros prosperará. Hoy estamos bendecidos y agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque mi padre ha tenido ya sus 71 años y yo quiero que usted se una a través del Espíritu hoy, que ya arrancó con otro año más de victoria, para que usted en su casa, en donde quiera que esté, con su celular, con su computador, con lo que sea que nos esté viendo en esta mañana, se una a través del cuerpo de Cristo, en el Espíritu, para que vamos a orar por el sacerdote de este lugar, para que Dios lo unja cada día más, para que Dios le dé unas fuerzas nuevas, para que Dios cada día ponga una palabra de excelencia y que cada persona, así como ustedes, como los que están en este lugar, puedan recibir una palabra limpia, viva y poderosa. ¿Cuántos lo creen así? ¿Usted está de acuerdo? Entonces póngase de pie y nos vamos a unir en el Espíritu para declarar la palabra en esta mañana. Ya estamos listos para recibir de lo que viene del Espíritu de Dios, su palabra que es eterna y limpia. Entonces hoy nos gozamos delante de nuestro Creador. Tanto mi madre como mi hermana y mi propia vida estamos agradecidos con el Señor, porque hasta en los años más robustos nos ha dado el privilegio de ver a nuestros padres honrados a través de la palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias te doy, Señor, porque todo lo que tú nos has permitido vivir ha sido para ejemplo, para poder estar de pie en el día malo. Hoy declarando a mi Padre fortalecido con todo poder, guardado en la roca de mi salvación. Hoy declaro, Señor, de que tú nos has dado de tus inmensas riquezas a través de tu palabra. Esa herencia maravillosa que nos has dado, Señor, a través de nuestro Padre, Padre eterno y soberano. Gracias por fortalecerlo. Gracias por ayudarlo en los momentos más difíciles. Gracias por estar ahí siempre como nuestro consolador, como nuestro sanador, como nuestro refugio, como nuestra torre fuerte. Gracias te da la familia de Monumento de Fe a distancia, en todos los lugares, tanto en Colombia como en otras partes del mundo. Te damos gracias por tu siervo. Gracias porque hasta en los años más robustos hemos visto tu poder. Gracias por esos 71 años que tú le has dado el privilegio de estar vivo para tu gloria y tu honra, de declarar que solo Jesucristo es el Señor. Y así como la familia Sabogal Osorio no se avergüenza del Evangelio, así la iglesia en general, Monumento de Fe, no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Gracias por honrarlo, gracias por poner la corona que sacia su vida, gracias por ungirlo con aceite fresco, gracias por bendecirlo, Señor. Y yo sé, oh Padre eterno, que tú concederás cada uno de sus hermosos y íntimos deseos de su corazón, porque hasta ahora te hemos sido fiel, porque nunca hemos negado nuestra fe, porque nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra confianza es Jesucristo el Señor, quien pagó el precio por nosotros. Por eso, con nuestra frente muy en alto, te damos gracias por la salvación, gracias por la vida, gracias por las promesas y gracias por el sustento diario, Dios. En el nombre de Jesucristo el Señor, es usted bendecido con toda bendición. Dele el aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Bendecido. Gracias. Muchas gracias. Muy bendecidos. Gracias al Señor por todo, ¿verdad? Él es el que nos sostiene y nos da fuerzas para poder
estar en pie. A todos los que ya están conectados, bendecidos, muchas gracias por fortalecer mi vida con los saludos de ustedes, con la gran expectativa de lo que Dios va a hacer en poco tiempo, contento con lo que tenemos ahora, pero no conformes. Por eso hemos pedido al Señor, o hemos declarado, pedido no, porque Él ya estableció, extender, correr las estacas y llevar este evangelio a toda parte del mundo. Él nos mantiene fuertes, nos mantiene vigorosos y llenos de la vida del Espíritu. Le doy gracias al Creador por haberme unido a una familia ejemplar en todo el sentido de la palabra. Mi esposa, la mujer de mi juventud, y estas hijas, incluyendo a Carmen, que estuvo ayer con su esposo aquí. Le doy muchas gracias a Dios por todos ellos, porque si no fuera por ellos, yo hace mucho tiempo había declinado no dejar de hablar del Señor, pero sí de no tener congregación. He aprendido a valorar la vida en el Evangelio, porque los sufrimientos me han hecho ver la realidad verdaderamente de lo que es la vida ahora en Cristo. Aprendí a conocer el interior, la actitud, el comportamiento de la persona. Le aprendí al pastor Vittorio García Barbón que cuando una persona habla, así es su forma de pensar, su forma de actuar. Aprendí de muchos hermanos en Cristo que desafortunadamente se han regado por el mundo, pero están ahí a la expectativa de ver lo que ya Dios estableció para la gloria del Señor. Estoy agradecido con el pastor Vittorio García Barbón, que me llama, yo soy su hijo espiritualmente, hijo de la casa del Evangelio de la Gracia. Y me honra de saber y de conocer de sus palabras tan hermosas, la de su esposa, la de sus hijos, que cuando envían un mensaje, lo envían con ese amor, con ese cariño, y bien correspondidos son. Lo mismo a María y al hermano Bobby. Personas que imposible que lo borren del corazón o de la mente de uno. Imposibles. Por su forma de aconsejar, por la actitud de ayudarnos a estar en pie, a valorar la palabra. Y de todos, Pastor Juan Castro, de todos los que me escribieron, muchas gracias. Aquí estoy, no para ganar un año más de vejez, sino de juventud en mi vida en la gracia. Que cada día que yo paso, le doy gracias a Dios por ser más joven. Esa es mi manera de hablar, de actuar. Que yo no voy a ver muerte, sino que voy a ver la transformación de mi cuerpo y la transformación del cuerpo de mi familia. A todos los que me saludaron y me enviaron regalos aquí en Tuluá, bendecidos con toda bendición. Pusieron un granito y ese granito se les convertirá
en abundancia para la gloria del Señor. Gracias con el Espíritu de Dios, agradecidos, y estoy renovado como una trompeta para seguir trompeteando esta palabra. Esté aquí en Tuluá o no esté, no cesaré nunca de dejar de hablar del Evangelio de la Gracia. Amén. Damos un aplauso al Espíritu de Dios en esta mañana. Hoy quiero compartir con todos ustedes 7 ingredientes para poder enseñar gracia. No los puedo enseñar todos hoy. Voy a coger de a uno hasta terminarlo. Hasta terminarlos. Saludo también a la esposa del hermano Antonio en México, a sus hijas que también enviaron fuertes saludos, abrazos, a María Elena, bendecida con toda bendición. A todos, a nivel del mundo y también a nivel nacional, a todos los que me enviaron mensajes, los llevo en mi corazón y espero que Dios pueda un día permitirnos hacer un evento bien agradable, como el que hemos declarado, para poder hacer algo bien bueno en beneficio del Evangelio de la Gracia. 7 ingredientes para poder hablar de gracia. 7 ingredientes. Porque la gracia es el Evangelio de Dios, no de los hombres. Por eso es que se exigen estos 7 ingredientes para poder uno conocer verdaderamente quién le habla del Evangelio de la gracia. Hoy todo el mundo está hablando de gracia, como un oportunismo de presentarse con una cantidad de verbo, conocimiento humano, natural, filosófico, extraído netamente de lo natural, para tratar de impresionar en el mundo espiritual. Aquí ya tenemos un patrón y está sentado en lugares celestiales, pero también tenemos un lugar celestial. Y en ese lugar celestial es donde uno crece en el hombre interior. Cuando a uno no le ministran para crecer en la vida del espíritu, perdió el tiempo. Por eso voy a leerte primero los 7 puntos, pero voy a tocar uno. Si alcanzo a tocar 2, bien, pero me gusta siempre acentuar, me gusta siempre explicar, enseñar, para que la persona que es espiritual crezca, entienda y comprenda que esto no es rebuscado del ser humano. Cuando la persona no es espiritual, es natural, la persona se queda igual. Aunque es salva, pero la persona nunca va a avanzar en el mundo espiritual absolutamente en nada. Por eso, hace 3 o 4 semanas dije que ya lo nuestro en el mundo eternal está terminado. Y la persona vive y actúa como ella piensa y como ella habla. Ya nosotros no le pedimos nada al Creador. Ya nosotros no le vamos a decir a Él, ayúdanos, porque Él ya todo lo dio, todo lo estableció, ya nos ayudó. De malas al que no cree, porque dice la palabra que al que cree todo le es posible.
El que no creyó se quedó ahí, en stand-by. De ahí no pasa, nunca avanza. Aunque quiera, no puede. Lo establecido, establecido está. Para poder yo tener buen conocimiento y una buena relación con mi Creador, tengo que aprender a conocer el libro y a conocerlo a Él a través del libro. Entonces, por eso hoy voy a hablarte un poquito más de lo que he venido enseñando desde un principio. Me gusta, me encanta de la manera en como Dios a mí me ministra para poder yo enseñar. Primer ingrediente, profetizar. Profetizar es igual a enseñar, no adivinar. Por ejemplo, si alguien un día le dio por profetizar o hablar en lenguas y se levantó un falso intérprete y dijo, así dice el Señor. Él ya dijo, más de 2600 años estableció, dijo, esto es así, esto es así, y esto es así, y esto tiene que funcionar así, y esta es la figura, y este es lo real, y esto es aquí y allá. Ella es una mentira de que la persona se levante a adivinar. Segundo ingrediente, edificar, prepararse bien para edificar al hombre interior. Solamente se edifica al hombre interior a través del Espíritu, a través de la palabra que salió de la boca de Dios. Tercero, exhortar, no regañar. Exhortar, no regañar. Del griego, el original quiere decir paraklesis. Aprender a estimar. Exhortar, no regañar. Paraklesis, igual a estimar. Cuarto, consolar, no tener lástima. De eso sí que hay dentro de las congregaciones. De eso sí que hay. Quinto, revelar lo oculto o destapar lo secreto. Para ello se requiere de vida en el Espíritu. Sexto, estar dotado, bien preparado para enseñar doctrina, porque el Evangelio de la gracia es la doctrina de Dios. Séptimo, aquí es donde nunca ha calado la persona o las personas que han estado dentro del Evangelio. Tener amor, pero amor espiritual, para poder enseñar, llevar al crecimiento. No el amor ficticio, natural. No es malo amar, pero el amor, todo el ser humano lo tergiversó. Jesús dijo un ejemplo en el capítulo 26 de Mateo, versículo 11. Dice, 26:11, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí, ¿pero a mí qué? No siempre me tendréis. Quiere decir que la gente cree que amar a otra persona es darle esto y esto. No es malo darle, pero verdaderamente amar a una persona
es enseñarle el Evangelio. Que el Evangelio lo saca de la pobreza, tanto material como espiritual. Por eso hay que aprender a tener amor para enseñar. Cuando uno no tiene amor para enseñar, enseña de cualquier manera. Lo importante es que lo oigan a uno y tratar de impresionar a Raimundo y todo el mundo. En la gracia no se puede hacer eso. Porque en la gracia lo preparan a uno para que uno aprenda a amar la palabra, al Creador, para sí mismo enseñar con alegría, con gozo, y que la persona pueda verdaderamente alcanzar éxito en la vida espiritual. Tener amor espiritual, hablarle a la gente. Los ejemplos están en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es los ejemplos. Por eso este evangelio solamente es para el linaje de Dios que ha sido escogido para vivir por la fe. Gálatas capítulo 3. Le compartía yo a la hermana María, cuando dialogamos, que para yo enseñarle a ustedes, a todas, cualquier persona, yo le dedico tiempo. Darle tiempo, buscar la razón de dónde viene la raíz de cada palabra. Para yo poder estar seguro, enseñarte que lo que te estoy enseñando es lo que parte directamente del Creador. Y para ello hay que manejar originales, tener vida en el Espíritu. Cuando yo le dedico, al menos le dedico 1 hora, 2 horas, 3 horas a repasar la enseñanza casi todos los días. Por eso es que yo he crecido espiritualmente. Si yo no hubiese crecido espiritualmente, estaría todavía con el sistema religioso metido dentro de mi ser. Cantando, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no, ¿cómo que no lo veo? Pero lo siento, yo lo siento. ¿Sí? Así. Todavía en lo mismo, porque esa costumbre como que ha sido difícil para muchas personas quitarlas. Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, al ser de Cristo yo no le puedo pertenecer a nadie, es que yo le pertenezco a la Pentecostal, que yo le pertenezco a la Bethesda, que yo le pertenezco a la Unión Misionera, que yo le pertenezco a Julano, a Sultano, a Perencejo. Y si vosotros sois de Cristo, la unción, Dios, la palabra, es que yo soy mormón, que yo soy levita, es que yo soy esto. Y si vosotros sois de Cristo, Cristo, la unción, ciertamente, linaje de Abraham sois, para vivir por la fe. Desarrollar una fe auténtica, tratar de alcanzar paulatinamente a depender de ella, para que ella se convierta en la emuná de Dios, para que cuando yo hable, la palabra crea y tenga poder. Linaje, esperma y escogida. Y herederos, ¿según qué? La promesa. Abraham solo tenía una sola descendencia, un solo linaje, y ese era Cristo. Era Cristo. Versículo 16 de ahí mismo dice: Abraham, dice, ahora bien,
Abraham fue, ¿qué? Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes. Sino que, ¿hablase de qué? Que no está hablando de muchas, sino de uno, de una sola. Y a tu simiente, ¿la cual es? ¿Qué promesa? ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Génesis, capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande, coma. ¿Nación qué? Por eso es que yo no vivo satisfecho con lo que hay hasta ahora. Porque si yo soy descendencia de Abraham y ustedes son descendencia de Abraham, tiene que haber una multiplicación, ¿sí o no? Para poder ser grandes necesitamos ser multiplicados. Eso es lo que le dice ahí el Señor. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y será qué? Serás bendición. Eso es lo que somos nosotros que aprendimos a vivir por fe. Vivir por fe no es fácil. Al que entiende sabe que la persona está esperando es depender de lo que Dios le prometió darle. Y esas cosas que Él prometió darles cuando verdaderamente comienza a llegar la gente que le pertenece a la simiente. Porque a ellos no hay que pedirles nada. La simiente sabe que para engrandecer verdaderamente un sitio en la tierra, para que entre la simiente verdadera, hay que aportar, apoyar. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Primero hay que empezar en lo pequeño, pero es imposible que uno pase 30 y pico de años con lo mismo pequeño. Quiere decir que el grano que salió, brotó a la tierra, está apretado todavía. No ha caído en tierra. Como te expliqué yo. Lo mismo que Dios utilice a cualquier persona para hablar del Evangelio de la gracia siendo constituido legalmente y él se esfuerce para enseñar la bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Quiere decir que una persona que entiende qué es bendecir, Dios la bendice, la multiplica, le abre puertas, la lleva a la sobreabundancia, la tiene en salud, la tiene en gozo, la tiene en paz. ¿Y cómo es maldecir? No hacer nada. Por el ministerio, no hacer nada, por la palabra. Es la persona que no actúa, vivirá ¿qué? Maldecida. Sabiendo que la simiente vive por la fe. Y es imposible que una persona que reciba el Evangelio vea que se vive por fe y hay que apoyar y hay que avanzar y hay que, bueno, ya esta simiente está predestinada. Dice,
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque ese es el propósito del Evangelio. Punto, profetizar, enseñar, preocuparse la persona por crecer primero en la vida en el Espíritu. Ahondar. Te puse el ejemplo de La Palma. Cuando él me dio el texto a mí hace 10, 12 años, del Salmo capítulo 92, versículo 12, no lo voy a leer, simplemente es una ilustración que le voy a hacer. Estaba yo en una aflicción horrible. Yo no sabía si ir a mendigarle a Cali, a Reinaldo, o llamar a Barbón para que me ayudaran a salir de... Porque estaba con las fuerzas como en los pies. Y empecé a orar y a llorar, porque con anhelos y no poderlos hacer, llevar a cabo, y estancado, no tenía de dónde echar mano, absolutamente nada. Y me tiré al piso y empecé a declarar la palabra, y empecé a declarar cuando me levanté, lloroso, mocoso. Me dio el Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera. ¿Ah? El justo florecerá como la palmera y el cedro, y como el cedro en el Líbano. El Líbano es el lugar de la abundancia, donde estaban las riquezas, la gloria, el poder del Señor. Y me puse a ver a través de la raíz de la palmera. Y por ejemplo, usted siembra la semilla de la palmera, de la palma, y ella no brota y se queda estancada así más o menos. En vez de crecer exteriormente, si ella crece primero exteriormente y después trata de crecer en la raíz, cualquier viento la coge y la destruye. ¿Qué hace la palma? Primero crece adentro, interno. La raíz va buscando el agua para ella depender no del baldadito que le echen, oído, no de la manguerita que le pongan. Y empieza ya a profundizarse hasta que encuentra la fuente de agua. Cuando ya encuentra la fuente de agua, los tentáculos de la palma más gruesa son las que absorben el agua, y todas las delgadas son las que amarran el bloque de la tierra. 2 o 4 brazos alimentándola, y los 8 o 10 otros brazos amarrados a la tierra. Puede ventear, puede soplar, puede caer lo que caiga, y la palma igual. Así debe ser el cristiano. Primero ahondar, buscar verdaderamente la fuente de su vida para poder subsistir, para no estar mendigándole a nadie. Para no estar tocándole puerta, como yo no entendía, porque todavía en mi vida no, a pesar que tenía la vida en el Espíritu, pero lo tenía dormido. Él me hablaba y yo le decía, ¿cuándo será esto, Señor? Y él hablándome reiteradamente, hasta que entendí que mi dependencia no es de ningún ser humano, mi dependencia es de la palabra, que es el agua viva, que produce verdaderamente salud, que produce verdaderamente paz, gozo, alegría, que produce poder, autoridad para ser como el cedro, que no se envejece, que no se lo come la polilla, que no se lo come la enfermedad, la angustia, la soledad, la tristeza, la amargura, sino que está bien fortalecido porque está plantado en la casa de ¿quién?
del Creador. Amén. Y eso es. Y eso es lo que dice. Así que para ser descendencia de Abraham, tenemos que ser de Cristo. Cristo es el ser espiritual. Cristo es la palabra. Cristo es la unción. Cristo es Dios. Cristo es el poder en cada persona. Por eso esta simiente tiene que ser diferente a todas las simientes en la tierra. Esta simiente tiene que ser, oído, mostrar lo que hay en ella. La gente misma le dice a uno, ¿usted es evangélico? Le dije yo a un señor, le dije, no me ofenda, pero, perdone, le dije, yo soy cristiano. Y se quedó así. ¿Qué diferencia hay entre el evangélico y el cristiano? Le dije, muchísima. ¿Usted me ve a mí aspecto religioso? Yo no, pero usted tiene una manera de hablar bien elegante, positivo. Le dije, precisamente porque soy cristiano. Si yo fuera evangélico, miraría solamente para el piso. Y me la pasaría reprendiendo al diablo en todo momento. ¡Ay, reprendo al diablo! ¡Ay, el diablo! ¡Ay! Esto es lo que se requiere. El evangélico se envejece. Ese hermano se amaña en un lugar, trabaja para enriquecer al hombre y él vive pobre, vive mal. Le gusta la manipulación, le gusta la adulación, le gusta la hipocresía, le gusta el chisme, le gusta el hablar mal de la gente. El cristiano no. El cristiano es una persona vertical, seria, honesta, sincera, franca, sin mentiras. Dice, cuando estábamos en la ley, porque yo estuve en la ley, estábamos alejados de Cristo, porque ni la ley sabe cuál es su tarea para poder entregar a la simiente. Si Dios no me saca a mí de ahí, de ese evangelio, muchacho, yo estaría curtido y andaría con el manto aquí rojo, con la botella de aceite aquí, y con la Biblia como la del Papa. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Como fui predestinado, Él no me iba a dejar que yo me muriera ni me percuyera ahí en el sistema religioso. Por eso Él se mostró en los milagros que sucedieron en el tiempo, mientras que yo entendía y crecía en la vida en el Espíritu, para ser verdaderamente de Él. Ya Él me había predestinado. Si yo te contara cuando la explosión en la ciudad de Cali, tenía 6 años. La explosión se quemó casi medio Cali. Mi madre trabajaba en un restaurante y estaba yo y mi hermana solamente en la pieza arriba porque los otros hermanos estaban en la calle cuidando a mi mamá cuando regresaba. Todo se desboronó, todo se vino a pique. Y nosotros arriba, y en la pieza donde nosotros estábamos, había un tablero en puro yeso, porque era un salón de clase, y la cama estaba pegada al tablero, y eso tenía 2 o 3 pisos más arriba. Oído, cuando se vino todo a pique, este tablero nos sirvió a nosotros de cobija, a mi hermana y a mí. Cuando se vino el 3er piso, el 4.º piso, nosotros quedamos ahí.
pero siempre había como una lucecita para ver. Escombros. Cuando llegó mi mamá a las 5 o 6 de la mañana, dijo, ya mis hijos se murieron. Ay, qué pesar. Entonces mi hermana oyó y me dijo, comienza a gritar, y comenzamos a gritar. Cuando llegaron los bomberos, comenzaron a quitar escombros y a mí no me había pasado absolutamente nada, ni a mi hermana tampoco. ¿Por qué? Porque había sido predestinada. A pesar de la edad, me estaba guardando Él en el mundo. Porque ya yo había sido elegido para algo específico. Ya me fui a entretener en todo el fútbol y todo ello. Me metí, católicos así no, porque yo nunca iba allá. Iba borracho siempre a prender una vela y a seguir tomando. Pero entré a la iglesia evangélica y en la iglesia evangélica empecé a conocer la palabra, pero todavía no conocía a Dios. Por la instrucción del hombre. Y empecé a crecer en la vida en el Espíritu cuando me selló. Me dijo, de aquí en adelante este es. Lo conocieran, valorarían verdaderamente y Dios los honraría. Ellos tienen que cuidar a lo que es la simiente de Dios para entregarla a Cristo. Estábamos ahí encerrados, confinados, pero ya querían explotarnos, manejarlos lo que Dios nos dio. Dios no se aguantó. Bien dice, porque estábamos a pesar en la ley, pero estábamos alejados de Cristo, la vida de Dios, la unción y el poder. En la ley se es mezquino, en la ley se es miserable, en la ley es uno atrasado espiritualmente, económicamente y materialmente. Ese es el sistema religioso, en completo. Estábamos ahí y funcionamos en la carne como Ismael, a pesar que éramos de descendencia de Abraham, pero estábamos funcionando en la carne, como también fue Ismael. Éramos descendencia de Abraham cuando estábamos en la ley, en Ismael. Pero cuando ya salimos de ahí, vinimos a ser descendencia de Abraham en Isaac. Porque en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Gálatas capítulo 4, versículo 23. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, deseo. Promesa. Estando en la ley no éramos descendencia de Isaac, a pesar que fuimos predestinados para estar en el evangelio de la fe, para poder crecer en el conocimiento de la fe, hay que tener tesón para crecer espiritualmente, interiormente. Tiene que haber dedicación. Pregúntele a mi esposa. Cuando yo oí las enseñanzas del pastor Victorio García Barbón, me la pasaba noche y día buscándole la razón en la carne. ¿Qué era lo que él quería decir con las enseñanzas? Porque no entendía nada. Pero persistí hasta que una sola palabra me hizo libre eternamente y para siempre. Entonces dije, en la vida en el Espíritu, aunque lo tengo,
pero necesito darle crecimiento, y la manera de darle crecimiento a la vida del Espíritu es colocando la palabra a mi vida. Así como yo recibo la palabra, así mismo la declaro, para que ella pueda funcionar y traerme el producto de mi declaración. No es fácil. Versículo 28 del 4. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ya Dios lo había dicho. Ya era una realidad. Ya era una realidad. Que éramos herederos en Abraham, según la promesa. Y eso es lo que quiero transmitirte, para poder enseñar a hablar el Evangelio. Yo no necesito de ser adivino. Lo que necesito a ver ejemplo. Capítulo 15. Esto no es cuestión de conocimiento. Esto no es cuestión de solamente hablar por hablar sin vivir, sin desarrollar. Por eso es que la cantidad de evangélicos, usted los ve lo atrasado mismas. Yo me siento con un señor que es pastor de una iglesia. Y cuando él sale con un argumento natural, yo le digo, hombre, pero es que en la Biblia dice esto. ¿O es que tú no has leído la Biblia? Sí, pastor, pero es que no puedo entender. Le dije, ¿tantos años llevas ahí? Que tú no puedes entender verdaderamente porque tú no eres, estás todavía metido dentro donde está la carne. El día que tú salgas, ojalá no vas a salir muy viejo, ya está viejo. Capítulo 15. Ya es como un cuero tostado que uno le habla. Ya eso no le entra ya la palabra. No funciona. Ella toma su determinación de seguir y viviendo mal. Y sigue viviendo mal y mal y mal y mal. En vez de vivir verdaderamente abierto para la vida del Espíritu. La persona cierra completamente su mente. Cierra sus oídos. Y en su soberbia se deleita. Creyendo que está agradando a Dios cuando ella va para atrás. Porque no ve. Con los ojos naturales no ve cómo vive ella. Que es el azar a diario, que es la preocupación a diario, que es la situación a diario, que es la función natural, pero no ve que ella no hay reposo, en ella no hay confianza, en ella no hay convicción, no hay seguridad. Está dependiendo de qué, de las cosas naturales, cuando de ella debería de ahondar como la palma para depender de la palabra del Creador y decirle, hablarle, aprender a tener una relación con su Creador, como lo dice la palabra. Esa es la persona natural, esa es la persona legalista, esa es la persona que vivió bajo la ley, que quiere seguir en la gracia igual, pero en la gracia se muere y nunca consigue nada. Créame eso. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, Abraham, no temas. Abraham, yo soy ¿quién? Tu escudo. Oído. Y tu galardón será sobremanera ¿qué? Grande. Yo me imagino al viejo Abraham. Señor, ¿dónde está? ¿De dónde es que me habla? Y él hablándole ahí.
hablándole. Versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es un Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, ni siquiera aquí era Abraham, sino Abraham, hombre natural. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole. Y aquí será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Observa el proceder de él, la manera de hablar. Es la persona natural. Traigamos este pedacito a la iglesia. Es lo mío. Señor, los mismos 4 piojos. Señor, esta gente no se multiplica. Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Mira, no entendía. Al no entender, viene el sufrimiento, el dolor, la tristeza. Me estoy envejeciendo enseñándole a los mismos 4. Pero el trasfondo está diciendo, pero a pesar de esos 4, te estoy madurando para llevarte a cosas más grandes. Si ellos no funcionan, otros van a funcionar, otros van a alcanzar, vas a estar rodeado de personas que te van a valorar, vas a estar rodeado de cedro y de palmeras para la gloria de él. Pero Abraham estaba preocupado porque ya el hombre no funcionaba ya de la edad. Dice el versículo 4. Luego vino a él la palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo. ¿Ah? Será el que te heredará. ¿Oído? ¿Oído? Dios hablándole. Es lo mismo. Versículo 5. Le dijo: viejo terco, vení. Viejo ciego, vení. Viejo sordo, vení. Y lo llevó fuera. Y le dijo: ahora, mira los cielos. Y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. ¿Aló? ¿Aló? Si las puedes contar. Y él le dijo: así será que tu descendencia. Así será tu descendencia. Cuando tú aprendas a vivir por la fe, a crecer en la vida en el Espíritu, a depender de la palabra, que es la fuente de tu vida, que es Dios mismo, para que seas como el cedro parado en medio de cualquier dificultad, ya está establecido. Y yo creo que el viejo siguió pensando: ¿cómo será esto que yo no entiendo? Y eso fue lo que leímos ahí en Génesis capítulo 12. Volvamos a leerlo. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. ¿Quién lo dijo? ¿Dios? Eso es lo que somos los que estamos metidos dentro del Evangelio de la Gracia. Una nación grande. Por eso me he enamorado
cada día más hablar a nivel internacional por estos medios, porque la palabra está viajando. La persona que lee se sienta y manda un mensaje de agradecimiento, porque yo no estoy perdiendo el tiempo, ni lo he perdido tampoco. He crecido, he entendido, conozco a mi Creador, aprendí a depender base a lo que he creído, porque al que cree todo le es posible. Génesis capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, futuro, y engrandeceré tu nombre, futuro, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 15 y versículo 16. También la vieron los príncipes, ¿de quién? De Faraón. ¿Y qué? Y la alabaron delante de él. Y fue llevada, oído, la mujer a la casa de Faraón. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? De Sara, que era hermosa en aspecto, radiante. Pero ella ya había sido predestinado como el vaso que iba a tener a Isaac, a hombre que la tocara, dice el 16. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, y asnos y camellos. Le dieron todo eso cuando él dijo que ella era la hermana de él. Dijeron, déjenos esta carne aquí que está hermosa. Llévate esto, llévate esto. Mira, pero no sabían que él era el que tenía la simiente. Lo más tremendo de esto es lo siguiente. Tanto no era Sara, porque Sara tipifica la iglesia. Sara era estéril. Lo mismo en el Evangelio de la Gracia, la iglesia es estéril. Lo más importante es que en este papel que Dios tuvo, no era Sara tanto, era como Él detuvo la esperma de Isaac en los lomos de Abraham. A pesar de que, fíjate, le hizo la promesa, después la misma Sara mandó a dormir a Abraham con la esclava y le tiró la esperma hacia atrás para que saliera Ismael. Fuerza, fiero, hombre de lanza, largo, de arco. Y con el tiempo señalado, le dijo, tranquilo, vas a tener, ya cucho el hombre. Y ya Sara con todo estaba ya prácticamente seco. Ya la carnicería estaba seca. Todo estaba seco. Cuando Sara oyó a Dios, al ángel que estaba hablando con Abraham que iba a tener, que Dios le iba a dar un hijo, ella se rió. No de alegría, sino digo, imagina uno ya tan cucho, tan viejo, sin fuerzas. A Abraham le decían profesor, que cargaba el tablero en la espalda. Ya todo seco. Y sin embargo Dios le cumplió. ¿Podrá Dios cumplir a la simiente de Abraham en el tiempo que se acerca? Si lo profetizado está. ¿Para qué y cuál es el motivo? Porque nosotros no perdemos el tiempo. Nosotros no hemos perdido el tiempo. Por eso te digo que uno no se puede como simiente anclar en un solo lugar. Porque aquí habla que nosotros seremos de bendición a todas las naciones de la tierra. A todas las naciones. Nosotros dejamos la palabra y el que quiera depender de la palabra vivirá.
El que no, no. Entonces tenemos que mover, difundir, hablar, enseñar, capacitar. Primero tenemos que crecer. Los que vamos a hablar de esta palabra, necesitamos crecer en la vida en el Espíritu y ser honestos. De un solo lomo, sin cambiar. No atraer, no traer chismoseando ni alcanzando, no. Ahí está. Dice bien claro que esto es a los que creen solamente en Cristo. Son los herederos que recibirán la bendición prometida de parte del Creador. Se debe de permanecer en Cristo. En Cristo. Y no volvernos nuevamente al sistema mundano, sistema ley. Porque el sistema mundano no entendió nunca que tenía que cuidar a la simiente de Dios para entregarla en el tiempo que llegara la fe. La fe llegó hace 2600 años y la ley se apropió de la gente para seguirlos teniendo esclavos. ¿Por qué no cambiaron? ¿Por qué no cambiaron y dijeron, ya Cristo vino, ya Cristo es una realidad? ¿Cuál es la razón para que nosotros sigamos en ayunos, en bautismos, en vigilia y haciendo cosas igual a la Iglesia Católica? Mire ayer, mire el viernes, mire el jueves, lo mismo. Saumerios, velas y una cosa y otra, y es lo mismo. Y ellos los 7 sermones, las 7 palabras. Hoy esperaba tal vez la gente que yo hablara de la resurrección de Cristo, si Él ya resucitó hace 2600 años. ¿Yo qué voy a estar hablando de una resurrección ya tan pasada de tiempo? Yo lo que tengo que hablar es de lo que le va a dar vida a la gente, de lo que verdaderamente la palabra va a hacer en este corto tiempo que tenemos. Libro de Gálatas 3:21, tal ejemplo. Como dice Eliseo, que si a nosotros nos dieron sangre de vampiro, que a nosotros no nos pasan los años, no es que nosotros estamos en Cristo, que la vida de nosotros es Cristo, es la unción, es la palabra. Versículo 21, Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no sirvió, la ley en vez de darle vida a la gente la mató. Miren nomás esas criaturitas que llevan a las iglesias los padres, de 10 años ya las tienen vistiendo como una vieja. Bueno, mírenlos, mírenlos. La ley no puede producir hijos. La ley no puede producir hijos de Dios. La ley lo que produce son esclavos. Esclavos. Pero el Espíritu sí, a quien nosotros recibimos por la fe. Gálatas 3:10, 2. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. ¿Vos recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Le decía a él a los Gálatas. Le decía a él a los Gálatas. Nosotros tenemos el Espíritu porque fuimos predestinados, sellados, en vivo y en directo. Sellados para hablar este evangelio con autoridad, con señorío. A nosotros no nos impusieron mano ni nos echaron aceite. Cuando yo recibí el evangelio y la gracia, yo ya venía sellado. Por eso la gracia a mí no se me hizo gravosa, porque era el evangelio establecido por Dios para mí. Dice, quien nos da vida es el Espíritu. La ley no da vida. Antes la ley le quita la vida a las personas. Oído, el propósito de la ley era guardarnos hasta que llegara
la simiente. Llegó, pero quiso tenerlos esclavos, enriqueciendo sus tesoros a base de la inocencia y el desconocimiento de la persona que se acercó con fidelidad a buscar a Dios a ellos cuando los hombres manosearon. Le manosearon la mente, los cegaron y los esclavizaron a guardar el sistema. Según de Corintios, voy terminando. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo. Nosotros no nos hicimos. Quiere decir que cuando ni siquiera yo pensaba venir a la tierra, el hombre me cogió allá y me dijo, tú vas a nacer, tú vas a estar en la tierra, pero vas con una tarea específica. Yo voy a estar ahí guardando tu simiente, voy a estar guardándote a ti. Vas a conocer las tinieblas en general, pero cuando regreses al origen de tu partida, ya tú sabes la tarea que tienes que hacer. Te voy a abrir el oído, los oídos, para que tú me conozcas a mí, aprendas a oírme, a depender de mí, para que lleves la palabra, edifiques a pueblos, naciones y todo donde tú tienes. Por eso es que uno no puede estancarse. Como uno llegaba, ay, que lo van a trasladar a uno, porque el asalariado es así. Y comienza la gente a llorar, ay, se van a llevar el pastor. Y el pastor, tranquilo hermanito, yo tranquilo. Eso es hipocresía, eso es falsedad. Que hay gente que a uno le cae bien. Hay gente que a uno le da tristeza o le duele, ¿verdad? Dejarlos. Pero hay que ver el trasfondo, que uno no puede estar donde están las personas que quieren hundir a uno en pobreza. Sabiendo que el Evangelio de la Gracia es para, ¿cómo se llama? Bendecir en abundancia a la gente. Yo no puedo estar ahí cuidando 3 maticas y guía 3 maticas y agua 3 maticas y agua 3 maticas y agua 3 maticas y las 3 maticas no dan flor. La gracia no es para uno apegarse a lo natural. Aprecia, valora, estima. Pero uno tiene que ser espiritual, netamente. 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nuevo es nuevo. Y en lo nuevo tiene que ser el lenguaje nuevo. ¿Sí o no? Todo tiene que ser nuevo. Nuevo. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La ley destruye, envejece, arruina, empobrece a la persona y la atrasa espiritualmente. Si la ley supiera que tenía que guardarnos, entregarnos cuando llegó la fe, el Evangelio de la Gracia, y entregar la iglesia. Y eso va a suceder. Eso va a suceder. Siempre y cuando el pastor que ha administrado ley toda la vida sea honesto. Y diga, muchachos, hoy voy a invitar al pastor Demis de Colombia, que habla del Evangelio de la Gracia. Yo no lo he podido entender, pero si ustedes son de Dios, escúchenlo. Él va a enseñar una semana con nosotros. Ahí estoy. Eso pasa siempre y cuando la persona no sea dueña de la iglesia. Gálatas. La gracia es de solamente gente escogida, elegida por Dios, para que se desarrolle la fe. Gálatas 3:23 dice,
Gálatas 3:23. Santo. Me quedan 5 minuticos, no más. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Ya fue revelada? Al menos Dios utilizó al pastor Victorio para revelarme a mí la verdad. Parte de ahí si yo soy o no soy. ¿Calé o no calé? Entendí rapidito y dije yo hay que salir de donde están los muertos, porque Dios no mora ahí. La fe en Cristo. Cristo es la unción, Cristo es la palabra, Cristo es Dios. Aprender a desarrollar la emuná de Dios. ¿Usted cree que si en nosotros no hubiese habido fe, nosotros íbamos a estar aquí todos los años que hemos pasado momentos difíciles? Dios lo que estaba haciendo era su tarea, llevarnos a crecimiento espiritual, quitándonos la materia, la maleza, para dejarnos como vasos de ¿qué? De honra. Un ejemplo, Génesis, rapidito porque me cogió la noche. Capítulo 22. Capítulo 22. Versículo 17. Dice, de cierto que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Descendencia quiere decir descendencia, hijos, hijos. Por eso usted ve el mensaje, el pastor escribe, el pastor Victorio escribe al aire, él no esconde nada, ¿cierto? Él es honesto, él es franco. ¿Qué dice en el último mensaje que envió? Venga y lo lee acá. Entonces, si él dice, le dijo a Abraham, y si yo tengo la fe de Abraham puesta en Cristo, ¿qué tengo que hacer yo? Esperar que Él cumpla lo que salió de su boca para mí. Por ejemplo, te daré los tesoros escondidos y la riqueza bien guardada. ¿A quién le está hablando? Al ungido. ¿Y quién soy yo? Ungido. Los secretos bien guardados. Quiere decir que lo que yo voy a hablar, ninguna persona lo conoce o sabe. Pero tengo que creer. ¿Y para creer qué necesito? Desarrollar fe. ¿Y para desarrollar fe qué necesito? Tener vida en el Espíritu. ¿Y para tener vida en el Espíritu qué necesito? Ser constante, ser fiel, ser honesto, ser templado, ser de un solo lomo. No, yo nunca, desde que conocí la gracia, me metí a una congregación de ley. Jamás en mi vida, ni tampoco recibiendo mensajes de ninguna persona. Con solamente oír dije yo, esto no es así. Dime. Venga acá. Ah, tiene ahí. Dame salud. Véame. Hola. Sonido. Felicidades. Escucha, Felicidades. lo dice el pastor Victorio García Barbón.
Felicidades, negro. Que la emanación del eterno Dios cubra tu vida y la de los tuyos. Me haces orgulloso de que mantienes una gracia como hijo de esta casa. Un abrazo. Imagínate, para uno llegar a ese grado, ¿no? La persona que sabe, que entiende, que comprende, que sabe verdaderamente discernir y conocer, es una persona que tiene bien el espíritu. Y tú no me dejas a mí no, lo mismo. Pero en la expresión, en el desarrollo, en la estabilidad, que a pesar que la marea se haya puesto como estamos, seguimos ahí hablando el Evangelio de la Gracia. Eso fue lo que yo recibí. Al recibir yo esa bendita palabra, esa palabra me ha circuncidado, esa palabra me ha transformado, me ha quitado la maleza, me ha quitado la moqueadera, me ha quitado esto, me ha quitado aquí, me ha abierto los ojos del entendimiento, me ha capacitado para poder entender, conocer la necesidad de la humanidad. ¿Qué tengo que hacer? Hablar y hablar y hablar y testificar que Jesucristo es una realidad. Eso es, para eso yo me equipo, para eso es que yo estudio. A veces son 2 de la mañana, estoy despierto, estoy orando, estoy declarando, me paro, leo la Biblia, todo eso. Eso solamente le sucede a una persona que es espiritual, pues, que dice bien claro ahí. Entonces en el libro de Génesis dice, y te bendeciré futuro. Y en la simiente tuya poseerán la tierra por heredad futuro. Y eso es lo que va a pasar. Termino con Gálatas capítulo 3 versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No te alcanzo a tocar parte del segundo punto. Esto se llama profetizar. Esto se llama enseñar. A nosotros no nos pusieron aquí para adivinarle la suerte a nadie. O para adivinarle el futuro a nadie. O para verle los defectos a nadie. A nosotros nos colocaron para hablar a la simiente que le pertenece a Dios. Si la simiente oye, crece, se transforma y se cambia. Amén. ¿Aló? Le damos un aplauso al Espíritu de Dios. Voy a invitar a la pastora. Voy a invitar a mi esposa que venga y nos despida. Me gozo en escucharlos, los amo mucho. Bendecidos, nos vemos el miércoles. Un fuerte tema también el miércoles. Le damos gracias a Dios, amén, por esta palabra que produce vida, produce paz, seguridad, certeza, confianza y lo que no se ve, fe. Y tenemos que estar ahí, vea, pegaditos del mero mero. Le damos gracias a Dios, amén. Te damos gracias, Espíritu de Dios, Elohim. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestra gloria, nuestra fuerza, nuestro aliento, nuestro sustento. Nuestras vidas son suyas, Señor. Tú las compraste a un precio muy alto, a precio de sangre preciosa. Y en esa sangre limpia, pura, santa, sin mácula, poderosa, lavamos esta conciencia, el consciente, el inconsciente y el subconsciente, que no nos deja crecer la vida en el espíritu. Porque la carne, mira, tu carne quiere opacar la vida del espíritu. Y Dios lo que nos da es vida.
vida para que estemos vivos, porque Dios es vivo, Dios es real, Dios es fuerte, Dios es fuego consumidor. Dios, así como ama, corrige al que es hijo. Y entre más fuerza quiere tener el hijo, ahí es donde Dios lo trata. Por eso aquí en esta mañana gloriosa, este día hermoso, día de alegría, día de gozo, nos hemos regocijado en ti, Señor. Nos deleitamos en ti. Hemos aprovechado este ratico para seguir la semana bendecidos. Porque tu palabra lo dice, que bienaventurado es el hombre y la mujer que ponen en Dios su confianza. Irá de poder en poder y verá a Dios funcionar en Sión. Somos de Cristo, somos de esa unción poderosa que destruye yugos y levanta cargas de opresión. Por eso en esta mañana le damos a ti toda honra, toda gloria, exaltación, porque tú estás aquí, Señor, porque su palabra lo dice en el Salmo 82, que Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Por eso estamos aquí en pie, Señor, porque necesitamos de ti, como el aire que entra a nuestros pulmones. Te necesitamos como la sangre que corre por nuestras venas. Estamos plasmados en su presencia. Queremos estar como árbol plantado junto a corrientes de agua, que damos fruto en su tiempo. Y las dificultades, hermanos, dificultades, angustias, problemas, disensiones, mentiras, malicia, malas palabras, malos pensamientos, todo eso opaca la vida del Espíritu de Dios. Su palabra lo dice, sed santos, porque yo soy santo. Y si somos la imagen de Dios, si somos de Cristo, como nos enseñas en esta mañana, Señor, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, pero ahora todo es nuevo en Jesucristo, para vivir por la fe, por la emuná de Dios. Es la emuná de Dios la que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Tú no estás huérfano, hermano. Tú no estás huérfano. Tienes al Padre más hermoso que sobrepasa todo entendimiento, al gran sumo sacerdote, al eterno yo soy, al fuerte, al valiente, al que vive y reina por toda la eternidad. Su palabra dice que nuestro escondedero y nuestro refugio eres tú, Señor. Refúgiate, hermano, en el Señor, y Él concederá el anhelo, el deseo, tus sueños están en el Señor, en nadie más. Ni tus fuerzas te sirven, porque cada día tal vez te envejeces y te pones pálido y delgado y sin fuerzas para seguir adelante en el propósito que Dios te ha llamado. Es un camino derechito que hay que correr, porque dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti. Y dice su palabra, Jesús mismo lo dijo, Jesús de Nazaret. En el mundo tendréis aflicción, sí, esta carne se aflige, pero también dice Él, confiad, yo he vencido al mundo. De modo, hermano y hermana, en esta mañana los hago conscientes de esta palabra. Y el que no obedezca la misma palabra lo va a condenar. De modo que si estás en Cristo, tú eres una nueva creación.
Si antiguamente hacías cosas y la gente te tenía miedo y hacías cosas y te tenían temor, hoy en día no. El temor que hay es de Dios, de Dios. Y si la persona que está sin Cristo, nada es aquí en el mundo. Por eso dedícale tu vida a Dios, que es el que te cuida, el que te suple todo. Tus fuerzas no alcanzan a hacer todo lo que Dios tiene para ti. En esta mañana gloriosa, Padre eterno, he declarado su palabra y he hecho consciente a todos los que están viendo y escuchando, Señor, para tu gloria, para tu honra y alabanza. Yo no tengo nada en mente para hablar, pero tú sí, Señor, hablas por mi boca, porque tú estás dentro de nosotros. Para ti vivimos, Señor, porque hemos muerto para el mundo y nuestra vida está escondida en Cristo para Dios. Somos de Cristo, no pertenecemos al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, sea hombre o sea mujer. Los declaro muy bendecidos en esta mañana y que van a tener una semana bendecida. Y el miércoles saque tiempo para que reciba la palabra. No pierda tanto el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo usted no lo va a recuperar. Nunca. Una hora que usted pierda, no la recupera. Por mucho que usted se afane. La Biblia dice que por mucho que se afanen, no pueden añadir un codo a su estatura. Amén. Reciben la exhortación. Es Dios mismo, hermano. Es Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y quiere hijos fieles. No quiere hijos infieles. Y los que estamos con Él somos diferentes. Léase en Deuteronomio 14, verso 2. Le regalo ese versículo para que usted lo lea en su casa y se dé cuenta lo que es usted para Dios. Amén. Sean todos bendecidos.